El sol se asomaba tímido entre las grietas de las viejas paredes de la vecindad. A pesar de su aspecto gastado, aquel pequeño conjunto de departamentos tenía algo que pocas veces se encuentra en las calles de la ciudad. Vida. Las risas de los niños, el sonido de las pelotas golpeando los muros, y las discusiones absurdas entre los vecinos componían una melodía tan familiar como entrañable. El chavo despertó temprano aquella mañana. Tenía hambre, como siempre, pero ese día algo diferente brillaba en sus ojos. Una especie de entusiasmo que no podía explicar. Tal vez era porque Kiko le había prometido enseñarle un nuevo juego que había visto en la calle, algo de mayores, decía él. Chavo. Gritó Kiko desde el patio, sosteniendo su pelota. Ven rápido. Tengo algo que te va a gustar, chusma. El chavo, como era su costumbre, sonrió con inocencia. Bajó corriendo de su barril, tropezó con una cubeta, y llegó hasta su amigo. ¿Qué es eso, Kiko? Preguntó el chavo, curioso. Es un juego. De los grandes. Dijo Kiko, bajando la voz. Lo vi en la calle, allá por la esquina. Unos muchachos se reían y decían que los hacía sentir felices. El chavo inclinó la cabeza, confundido. ¿Más felices que comer una torta de jamón? Sí. Bueno. Eso decían. Sacó de su bolsillo una pequeña bolsita transparente. Dentro había un polvo blanco. El chavo no entendía, pero algo en su interior se encogió. Justo entonces, la voz de doña Florinda resonó desde el pasillo. Kiko. Ven a desayunar, que el profesor Girafales vendrá a tomar café. Kiko escondió rápidamente la bolsita. Luego te explico, chavo. Nadie debe saberlo. Es nuestro secreto, ¿sí? El chavo asintió, aunque no comprendía del todo. El día siguió su curso entre risas, bromas y algún golpe accidental de la pelota. Pero en los ojos de Kiko había empezado a nacer algo extraño. Una mezcla de curiosidad y ansiedad. Esa tarde, don Ramón reparaba una silla en el patio mientras la Chilindrina jugaba con su muñeca. Papá. Dijo la niña, mirando a Kiko desde lejos. ¿Por qué Kiko y el chavo están tan raros? Don Ramón levantó la vista. Los vio en un rincón, cuchicheando, con los rostros serios. No lo sé, Chilindrina. Pero mejor no te metas, ¿eh? Esos chamacos a veces se meten en cada cosa. Aquella noche, Kiko volvió a encontrarse con los chicos de la esquina. Eran mayores, con miradas frías y risas que no sonaban alegres. Le dieron algo a cambio de unas monedas que había robado del bolso de su madre. Esto te hará olvidar todo, niño. Le dijo uno de ellos, entregándole otra bolsita. El chavo, escondido detrás de un poste, lo observaba sin ser visto. No entendía qué pasaba, pero sabía que aquello no estaba bien. Cuando Kiko regresó a la vecindad, tenía los ojos vidriosos y el paso torpe. Chavo. Esto sí que te hace feliz. Susurró. Pero te duele después, aquí. Y se señaló el pecho. El chavo se estremeció. Yo no quiero jugar a eso, Kiko. Sus palabras eran suaves, casi suplicantes. Entonces no eres mi amigo. Le gritó Kiko, antes de encerrarse en su casa. Los días siguientes trajeron una tristeza silenciosa. La pelota ya no rebotaba en el patio. Kiko casi no salía, y el chavo lo veía cada vez más pálido, más delgado. Doña Florinda no entendía por qué su hijo había cambiado tanto. Kiko, hijo, ¿te pasa algo? No comes, no hablas. Pero Kiko solo respondía con una sonrisa vacía. El profesor Girafales, preocupado por la mujer que amaba, trató de consolarla. Tal vez solo sea una etapa, doña Florinda. La adolescencia puede ser difícil. Sin embargo, el maestro también notaba que algo oscuro rondaba al niño. Mientras tanto, el chavo comenzó a tener pesadillas. Soñaba con su barril vacío, con Kiko llamándolo desde un túnel sin fin.
Soñaba con la voz de don Ramón diciéndole que no se acercara, y con la risa de doña Clotilde repitiendo: las almas tristes se pierden solas. Una tarde, el señor Barriga llegó a cobrar la renta, como siempre. Pero al ver el ambiente tenso, bajó el tono de su voz. ¿Qué pasa en la vecindad, don Ramón? Se ve todo muy apagado. Ay, señor Barriga. Son los chamacos. Algo raro traen. Respondió el hombre, preocupado. El chavo anda callado, y Kiko no sale. Ñoño, el hijo del señor Barriga, intentó saludar al chavo, pero este solo le devolvió una mirada triste. Ñoño. ¿Tú crees que hay juegos que te pueden destruir por dentro? Preguntó el chavo. ¿Cómo? Respondió el niño, confundido. Juegos que hacen que te olvides de quién eres. Esa noche, el chavo no pudo dormir. Pensó en Kiko, en cómo había cambiado su risa, en cómo sus ojos ya no brillaban. Decidió hacer algo. Esperó hasta que todos se durmieran, y fue a tocar la ventana de Kiko. Kiko. ¿Estás ahí? Desde adentro, se escuchó un sollozo. Vete, chavo. No quiero que me veas así. El chavo empujó la ventana y lo vio. Kiko estaba en el suelo, abrazando su pelota, temblando. Me duele todo, chavo. Susurró con los labios resecos. Quería sentirme feliz, pero ahora ya no siento nada. El chavo lo abrazó sin decir palabra. No entendía de drogas, ni de adicciones, ni de la crueldad del mundo. Solo entendía que su amigo estaba sufriendo. Y prometió que no lo dejaría solo. A la mañana siguiente, doña Florinda lo encontró dormido junto a su hijo. Lloró al verlos, y el chavo, con los ojos hinchados, solo pudo decirle: no lo regañe, doña Florinda. Solo está triste. Ella lo abrazó con fuerza, sin entender del todo las palabras del niño. Y mientras tanto, en el patio, el sol volvía a colarse entre las grietas, iluminando los rostros cansados de la vecindad. Había tristeza, sí. Pero también una tenue esperanza. Porque aunque el silencio pesaba, aún quedaban corazones dispuestos a ayudar. El amanecer llegó con un aire denso, pesado, como si la propia vecindad hubiera perdido sus colores. Las risas de los niños se habían vuelto un eco distante, y los pasos de los adultos sonaban más lentos, como si todos caminaran con algo invisible sobre los hombros. Doña Florinda cuidaba de Kiko, quien apenas probaba bocado. Sus mejillas habían perdido el brillo infantil, y sus ojos, antes llenos de vanidad y ternura, parecían mirar un punto que nadie más podía ver. El chavo lo visitaba todos los días, llevándole trozos de pan duro o alguna fruta robada de la cocina del profesor Girafales. Lo hacía en silencio, como si temiera romper algo frágil. Kiko, te traje esto. No tengo hambre, chavo. Pero si no comes, te vas a poner más flaco que yo. Eso no importa. El chavo no insistía. Solo se sentaba a su lado, y a veces, ambos miraban el patio vacío sin decir palabra. Fue la Chilindrina quien un día se acercó con su habitual curiosidad. Oye, chavo, ¿por qué Kiko ya no sale a jugar? El chavo bajó la mirada. Está enfermo. Del corazón. ¿Del corazón? ¿Y no hay medicina? No lo sé, pero quiero buscar una. Mientras tanto, don Ramón observaba todo con preocupación. Había visto esa mirada perdida antes, en los barrios duros de la ciudad, donde los jóvenes se dejaban arrastrar por cosas que prometían alivio, pero solo traían vacío. Una tarde, encontró al chavo sentado junto al barril, con una expresión triste. ¿Qué pasa, muchacho? Preguntó el hombre, dándole una palmada en el hombro. Don Ramón. Kiko dice que encontró algo que lo hace feliz, pero ahora ya no ríe. ¿Por qué? Don Ramón se quedó en silencio unos segundos. Porque hay cosas, chavito, que te engañan. Te hacen creer que te quitan el dolor, pero en realidad te lo esconden. Y cuando vuelve, lo hace más fuerte.
El niño lo miró con los ojos grandes y húmedos. ¿Y cómo se cura eso? Con cariño, con tiempo. Y con gente que no te suelta. Esa noche, el chavo decidió no dejar solo a su amigo, sin importar lo que pasara. Doña Florinda, desesperada, llamó al profesor Girafales para pedir ayuda. Maestro, no sé qué hacer. Mi hijo ya no es el mismo. Me tiene miedo, me evita, y a veces tiembla como si estuviera asustado. El profesor Girafales, con su eterna serenidad, trató de mantener la calma. Doña Florinda, quizás lo mejor sería llevarlo con un médico. No es normal lo que está ocurriendo. ¿Pero qué van a decir los vecinos?, replicó ella, angustiada. No quiero que se burlen de él. El maestro la miró con dulzura. Nadie debe avergonzarse por pedir ayuda, señora. A veces el amor no basta. También se necesita entender el dolor. Doña Florinda rompió a llorar, y en ese momento comprendió que su hijo estaba en peligro, aunque no entendiera del todo la causa. El señor Barriga regresó unos días después, acompañado de Ñoño. Doña Florinda, perdone la molestia, dijo con su tono amable, aunque siempre apurado. Solo venía a recordar lo de la renta. Pero al ver a Kiko, se quedó callado. El niño se encontraba sentado en el suelo, abrazando su pelota, murmurando algo que nadie alcanzaba a oír. Ñoño se le acercó con timidez. ¿Quieres jugar, Kiko? Kiko levantó la vista, y por un momento, su rostro recuperó algo de luz. Sí. Pero luego. Estoy cansado. El chavo observó la escena y sintió un nudo en el estómago. Esa no era la voz de su amigo. Era como si estuviera hablando desde un pozo muy profundo. Cuando todos se fueron, el chavo tomó una decisión. Buscaría a los chicos de la esquina, los que le habían dado a Kiko el juego de los grandes. No sabía qué haría, pero tenía que intentarlo. Esa misma tarde salió del patio, caminando entre las calles llenas de polvo y ruido. Los encontró riendo, apoyados contra una pared cubierta de grafitis. Oye tú, dijo el chavo con voz temblorosa. Lo que le dieron a mi amigo lo está enfermando. Los jóvenes lo miraron con burla. ¿Y tú quién eres? El hermanito. Soy su amigo. Y no quiero que le vendan más eso. Uno de ellos se levantó, más alto y corpulento que los demás. Mira, mocoso, tu amigo quiso, nadie lo obligó. Así que vete antes de que te arrepientas. El chavo dio un paso atrás, pero no huyó. Aunque tenga miedo, no voy a dejar que lo sigan lastimando. Los muchachos rieron, pero uno de ellos, el más joven, bajó la mirada. Había algo en las palabras del chavo, algo que le recordó su propio pasado. Déjenlo, dijo el chico en voz baja. Está defendiendo a su amigo. El chavo corrió de vuelta a la vecindad, sin saber que esa pequeña valentía ya había empezado a cambiar algo. Esa noche, Kiko despertó sobresaltado. Soñaba con su padre, a quien apenas recordaba, y en su sueño él le decía: hijo, la felicidad no se compra ni se fuma. Se gana con el corazón limpio. Cuando abrió los ojos, vio al chavo dormido a su lado, sosteniendo su mano. Por primera vez en muchos días, Kiko lloró de verdad. No de miedo, sino de alivio. Al amanecer, doña Florinda entró en el cuarto y vio la escena. Sus labios temblaron, pero en su interior algo se ablandó. Gracias, chavo, susurró, acariciando la cabeza del niño dormido. Gracias por no abandonarlo. El profesor Girafales llegó poco después con un médico amigo suyo, discretamente. Kiko recibió atención, y aunque el proceso sería largo, por fin había un camino. Los vecinos se unieron de a poco. Don Ramón ofreció ayudar en lo que se pudiera, la Chilindrina le llevó dulces, y hasta la bruja del 71 rezó en silencio por la salud del muchacho. El patio, aunque aún silencioso, empezaba a recuperar sus sonidos. Las sombras seguían ahí, pero la esperanza también. Y una tarde,
Cuando el sol volvía a pintar de oro las paredes gastadas, el chavo se acercó a Kiko y le dijo con una sonrisa: «Cuando estés bien, ¿jugamos otra vez a la pelota, sí?» Kiko asintió, débil, pero con una chispa nueva en los ojos. «Sí, chavo. Pero esta vez, solo con aire limpio». Ambos rieron, y en esa risa, tímida, frágil, pero sincera, comenzó a renacer la vecindad. El tiempo en la vecindad volvió a moverse, pero ya no corría igual. Era como si cada día avanzara con cautela, temiendo romper el frágil equilibrio que los vecinos habían logrado después de tantas lágrimas. El chavo seguía cuidando a Kiko. No lo hacía porque alguien se lo pidiera, sino porque en su inocencia había comprendido algo profundo. Que la verdadera amistad no se demuestra en los juegos, sino en las caídas. Cada mañana, lo visitaba con una sonrisa torpe y un trozo de pan duro. «Mira, Kiko, lo mojé en agua para que esté blandito», decía, orgulloso. Kiko sonreía, débil, pero sincero. «Gracias, chavo. Eres un tonto muy bueno». Doña Florinda, al oír eso, no pudo evitar soltar una pequeña risa. Hacía semanas que no escuchaba a su hijo hablar con ese tono. «Kiko, cariño», le dijo un día. «El doctor dice que vas mejorando. Pero tienes que seguir fuerte, ¿sí?» «Sí, mamá». Y tras una pausa, añadió: «Mamá, ¿puedo pedirte algo?» «Claro, hijo. Quiero volver a jugar en el patio. Pero con todos. Con la Chilindrina, con ñoño, con el chavo. Con todos». Doña Florinda lo miró sorprendida, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos se llenaron de esperanza. El profesor Girafales, al enterarse, propuso organizar una pequeña merienda en el patio. «Será algo simbólico», dijo con su voz pausada. «Una manera de que el niño sienta que su hogar sigue siendo un lugar alegre». Don Ramón, que escuchaba desde su puerta, se rascó la cabeza. «Bueno, si hay comida, puedo ayudar. Aunque sea con el mantel, ¿no?» Todos rieron. Hasta la bruja del 71 ofreció preparar un pastel, aunque nadie supo si era buena idea. Así, poco a poco, la vecindad empezó a llenarse de vida otra vez. Los baldes con flores adornaron las ventanas, la Chilindrina barrió el patio sin quejarse, bueno, casi, y ñoño ayudó a inflar globos con la torpeza tierna que lo caracterizaba. Cuando Kiko salió de su casa aquel mediodía, el silencio se rompió con aplausos. «Kiko», gritó el chavo, corriendo hacia él. «Ya puedes jugar otra vez». «Bueno, poquito», respondió Kiko, riendo. Pero sí. El sol caía sobre los muros desgastados, y por un instante, todo parecía como antes. Como si la oscuridad nunca hubiera pasado por allí. Sin embargo, las heridas del alma no se curan tan rápido. Aquella noche, Kiko tuvo una recaída emocional. Soñó con los chicos de la esquina, con sus risas falsas y la sensación de vacío que lo había arrastrado a ese infierno silencioso. Se despertó sudando, temblando, y con un nudo en el pecho. El chavo, que dormía en el barril, escuchó el llanto y fue corriendo. «¿Otra vez tuviste una pesadilla, Kiko?» El niño asintió, con los ojos rojos. «No puedo sacarlo de mi cabeza, chavo. Siento que nunca voy a ser el mismo». El chavo, sin entender del todo, se sentó junto a él. «Yo tampoco soy el mismo desde que te enfermaste. Antes me daba miedo no tener que comer. Pero ahora me da miedo que te vayas». Kiko lo miró en silencio, y por primera vez comprendió que su dolor no era solo suyo. Que cada lágrima que había derramado también había mojado el corazón de su amigo. «Perdóname, chavo». «¿Por qué?» «Por querer sentirme feliz con cosas feas. Cuando tú siempre fuiste la felicidad que necesitaba». El chavo lo abrazó, sin palabras. En ese gesto torpe, la inocencia volvió a tener sentido. Los días siguieron con altibajos. A veces Kiko reía como antes.
Otras, se quedaba mirando el suelo durante horas. El profesor Girafales lo visitaba para leerle cuentos, doña Clotilde le llevaba té de hierbas, y don Ramón intentaba animarlo con bromas que terminaban en golpes, de Florinda, claro. La Chilindrina, por su parte, se convirtió en una especie de enfermera mandona. Tienes que comer. Y nada de lloriqueos, ¿eh? Y aunque lo decía a su manera, su preocupación era genuina. Un día, mientras todos estaban en el patio, llegó una visita inesperada. El muchacho joven del grupo de la esquina, aquel que había detenido a sus amigos cuando el chavo los enfrentó. Entró despacio, con las manos vacías y la mirada baja. Vengo a pedir perdón, dijo, antes de que nadie pudiera decir nada. Yo también estuve metido en eso. Pero ver a tu amigo, chavo, enfrentarse por él, me hizo pensar. Doña Florinda lo observó con desconfianza, pero el profesor Girafales levantó la mano. Déjelo hablar. El muchacho continuó. Le traje esto a Kiko. Sacó una pelota nueva, limpia, sin marcas. Para que empiece de nuevo. Sin miedo. Hubo silencio. Kiko se levantó despacio, tomó la pelota y le dio un apretón de manos. Gracias. No me lo agradezcas a mí, niño. Agradece que tuviste amigos de verdad. Y sin más, se fue, perdiéndose entre las calles. Esa noche, el patio de la vecindad volvió a llenarse de risas. Los niños jugaban a la pelota bajo las luces amarillas, mientras los adultos los observaban con una mezcla de ternura y alivio. Doña Florinda, por primera vez, se acercó al chavo sin gritarle. Gracias por cuidar a mi hijo, tesoro, le dijo, acariciándole el cabello. El chavo sonrió, confundido pero feliz. No fue nada. Es que sin Kiko, no hay juego. El profesor Girafales miró la escena con una lágrima discreta en los ojos, mientras don Ramón murmuraba en voz baja. A veces la vida enseña con golpes. Pero también con abrazos. Más tarde, cuando todos dormían, Kiko miró al cielo desde su ventana. La luna se reflejaba en su pelota nueva, y por primera vez en meses, no sintió miedo. Pensó en su madre, en el chavo, en todos los que habían estado allí cuando todo se derrumbaba. Y comprendió que la felicidad no estaba en los juegos peligrosos ni en los falsos escapes, sino en las personas que no te sueltan cuando te caes. Antes de dormir, susurró al aire. Gracias. Por no rendirse conmigo. En el barril, el chavo despertó un momento y sonrió, como si hubiera escuchado. El eco de aquel silencio que un día los envolvió ya no era triste. Era un eco suave, cálido, que recordaba a todos en la vecindad que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay manos pequeñas que sostienen la luz. Y aunque las paredes seguían viejas y las flores seguían marchitas, la vida había vuelto a florecer en el rincón más humilde del mundo. El amanecer volvió a caer sobre la vecindad con una luz distinta. No era la misma claridad pálida de antes, sino un brillo cálido, casi dorado, como si el sol hubiera decidido quedarse un rato más en aquel lugar donde las risas empezaban a renacer. El chavo fue el primero en despertar. Se estiró, bostezó y miró su barril con una sonrisa. Hacía semanas que no sentía esa calma en el pecho. Al asomarse al patio, vio a Kiko sentado en las escaleras, sosteniendo su pelota nueva. Tenía los ojos tranquilos, sin esa sombra que antes los ensombrecía. Buenos días, Kiko, gritó el chavo. ¿Jugamos? Claro. Pero sin empujarme, chusma, dijo Kiko, aunque su tono ya no tenía veneno. Ambos rieron, y el eco de sus carcajadas despertó a los demás. Doña Florinda salió con el cabello despeinado y una sonrisa cansada. Kiko, hijo, no te esfuerces mucho, dijo con ternura. No se preocupe, mamá. El chavo me cuida. Ella lo miró y luego miró al niño del barril. Durante un segundo, sus ojos se ablandaron. ¿Y tú? Gracias otra vez, tesoro.
El profesor Girafales apareció poco después, trayendo una canasta con pan dulce y café. Pensé que podríamos desayunar todos juntos, anunció con su elegancia habitual. ¡Qué milagro, profesor!, dijo doña Clotilde, sonrojada. Y tan temprano. Bueno, pensé que sería bueno celebrar que en esta vecindad aún sabemos levantarnos. Don Ramón, con su gorra desaliñada, se unió con una sonrisa discreta. Si hay pan, me apunto, dijo. Y si no hay, también, nomás por el gusto de estar aquí. Todos rieron. Hasta doña Florinda soltó una carcajada pequeña y sincera. La Chilindrina y Ñoño organizaron los juegos. El que pierda lava los platos, anunció la Chilindrina con autoridad. Eso no vale, protestó Ñoño. Claro que vale, respondió ella. El patio volvió a llenarse de vida. El sonido de la pelota, las carreras torpes, los gritos alegres. Hasta doña Clotilde se animó a aplaudir desde su puerta. Pero, entre tanta alegría, Kiko tuvo un momento de silencio. Miró su pelota y luego al cielo. Recordó todo lo que había pasado, el miedo, la culpa, la sensación de vacío. El chavo lo notó. ¿Qué pasa, Kiko? Nada. Solo que pensé que nunca volvería a reírme así. El chavo se sentó a su lado. Yo tampoco. Pero es que cuando uno está triste, se le olvida que la risa también se puede aprender otra vez. Kiko lo miró y sonrió. ¿Sabes, chavo? Creo que ahora entiendo lo que es tener un verdadero amigo. Esa tarde, la vecindad entera se reunió para comer juntos. Doña Florinda preparó un guiso sencillo, don Ramón consiguió pan del día anterior, y la bruja del 71 trajo un pastel que, milagrosamente, no sabía tan mal. El profesor Girafales, mirando el patio lleno de gente, se levantó y habló con voz serena. Vecinos, sé que hemos pasado momentos difíciles, pero lo que importa es que seguimos aquí. A veces, los errores y el dolor nos hacen creer que estamos rotos, pero no es así. Solo estamos aprendiendo a reconstruirnos. Eso, profesor, gritó don Ramón. Y sin pagar renta. Todos soltaron una carcajada. Hasta el señor Barriga, que había llegado justo en ese momento, no pudo evitar reírse. Bueno, don Ramón, por esta vez se la perdono. Gracias, señor Barriga, dijo el hombre, casi emocionado. No sabe lo feliz que me hace oír eso. La alegría era genuina. La tristeza había dejado una huella, sí, pero ya no dolía. Era una cicatriz que recordaba cuánto habían crecido. Más tarde, cuando el sol empezaba a caer, Kiko y el chavo se quedaron solos en el patio. El aire olía a comida y a pan tostado. La luz del atardecer se reflejaba en los charcos que dejaba el lavado de la mañana. Kiko lanzó la pelota hacia el chavo. ¿Sabes? Antes creía que ser feliz era tener más cosas que los demás. ¿Y ahora qué crees?, preguntó el chavo, atrapando la pelota. Que ser feliz es tener a alguien que te espere, aunque no tengas nada. El chavo se quedó pensativo, luego sonrió. Entonces, ¿ya no me vas a decir chusma? Kiko dudó un momento, pero luego soltó una risa sincera. Tal vez un poquito, para no perder la costumbre. Ambos rieron hasta que el eco de sus carcajadas llenó todo el lugar. Esa noche, mientras todos dormían, doña Florinda salió al patio y miró el cielo. El aire estaba tranquilo, y el sonido lejano de los grillos parecía un canto de paz. Se acercó al barril del chavo, donde el niño dormía envuelto en una manta. Lo observó un instante y, sin hacer ruido, dejó un plato con pan y una torta de jamón a su lado. Gracias, pequeño, susurró. No sabes cuánto bien hiciste. Luego miró hacia la ventana de su hijo. Kiko dormía tranquilo, con la pelota entre los brazos. Por primera vez en mucho tiempo, su rostro mostraba paz. El profesor Girafales la observaba desde la puerta.
Todo vuelve a su lugar, doña Florinda. Ella sonrió. Sí, maestro. Solo hacía falta un poco de amor, y un niño que no se rindiera. Con el tiempo, la historia de aquella vecindad volvió a llenarse de sus sonidos habituales. Las discusiones de siempre, las travesuras de los niños, los reclamos por la renta. Pero algo había cambiado. Había más comprensión, más ternura en los gestos. El dolor los había hecho mirar distinto. A veces, el chavo contaba historias mientras los demás se reunían en el patio. Y entonces, Kiko aprendió que los juegos peligrosos no son de verdad, porque los juegos de verdad se juegan con el corazón. Sí, pero los juegos de verdad no se ganan con trampa. Gritaba la Chilindrina. Todos reían, y el sol, testigo de sus días, se ocultaba tranquilo. Meses después, llegó un cartel nuevo al portón de la vecindad. Lo había escrito el profesor Girafales con su elegante caligrafía. Aquí se vive, se aprende y se perdona. Porque incluso los corazones rotos pueden volver a latir. El chavo lo leyó varias veces, sin entender del todo, pero sabiendo en el fondo que era algo bonito. Se dio media vuelta, tomó su pelota y fue corriendo a jugar con sus amigos. Las risas volvieron a llenar el aire, libres y puras, como si nada malo hubiera ocurrido nunca. Y en medio de ese sonido, la vecindad entera respiró en paz. No hubo fantasmas ni maldiciones. Solo personas que cayeron y aprendieron a levantarse juntas. Porque en aquel rincón olvidado del mundo, donde el hambre y la pobreza siempre rondaban, aún quedaba algo más fuerte. La esperanza. Y con ella, la certeza de que la risa del Chavo del 8, esa risa sincera, torpe y luminosa, seguiría resonando para siempre, recordando que incluso los días más grises pueden terminar con un abrazo. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te